Retornamos, si ya estamos de regreso, no podemos dejar de hablar. Te pregunto, Manuel, una rápida visión general de lo que hay en esta presencia, empezando por Patxi, 2%, que a mí me parece personalmente absurdo, considerando que Patxi ha sido una de las personas que ha tenido más de 260,000 personas que se han inscrito a su partido, que ha logrado rápidamente la personería jurídica, que ha ganado en las provincias. No sé, a ver, yo estoy hablando, tú, por favor. Sí. Bueno, si vemos acá las cifras, creo que hasta cierto punto se ratifica lo que he comentado. Esta encuesta no está reflejando la totalidad del escenario electoral en el país. En el caso específico de Patxi, por ejemplo, sabemos que su fortaleza está en el occidente del país, especialmente en áreas rurales. Sí. Y creo que un 2% no representa lo que en realidad él puede hacer. Y ahí entramos al otro escenario, o mejor dicho, lo que puede dividir el escenario electoral de las candidaturas en dos grupos. Aquellos que están yendo a disputar la presidencia y aquellos que tienen un proyecto político para tener presencia en el Parlamento. Jaime Paz no está yendo, desde mi punto de vista, a disputar la presidencia a nadie. Él lo que está haciendo es tratar de construir una representación parlamentaria y en este caso con una estrategia, a mi entender, bastante clara. Él quiere ser el hombre del sur. Él quiere capitalizar el descontento que sabemos. ¿No crees que se vaya a bajar en el camino? Está poniendo en riesgo la sigla. ¿No crees que se vaya a bajar en el camino? Primero que no es su sigla. Negocie sus espacios y claro que le importa. Claro, primero que no es su sigla. Segundo, que la sigla que él tenía no ha tenido ningún problema en eliminarla de un plumazo, así que ese es el menor de sus preocupaciones. Es la menor de sus preocupaciones, definitivamente. Pero el poder construir en este escenario una pequeña bancada asentándose en el descontento de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Tarija, lo cual es muy evidente, es una posibilidad que para un buen político representa algo que no lo puedes dejar pasar, por un lado. En el caso de Félix Patxi, poder construir también una representación parlamentaria, aunque sea solamente en base a diputados y quizá algún senador en La Paz, o sea, para nada despreciable. Entonces, tenemos ese segundo grupo de candidaturas que lo que buscan es una representación política basada en un criterio esencialmente territorial. Entonces, primera consideración, y la segunda la dejo para que podamos discutirla también. Creo que estamos ante un escenario por el cual deberíamos felicitarnos mucho todos los bolivianos, por lo que hemos logrado. Tenemos a Víctor Hugo Cárdenas, a Evo Morales, a Félix Patxi, a Fernando Untoja. Nunca habíamos tenido 4 candidatos indígenas a la presidencia y a la vicepresidencia presentándose en una misma elección. Cierto. Entonces, ese es un avance importantísimo en términos de incorporación e inclusión que hemos logrado todos los bolivianos en estos últimos 12 años. O sea, por fin han entendido, ¿no es cierto? Por fin han entendido. Unos y otros. Unos y otros, que deben estar presentes, porque ha habido siempre una tendencia muy clasista, diría yo. Te pregunto, mi estimado Franklin, ¿qué significa? ¿Realmente es ese fantástico desprendimiento lo que verdaderamente hacen los líderes que están dispuestos a sacrificarse por la libertad? ¿Es eso realmente lo que ha hecho Samuel? Mira, en política no hay amigos ni enemigos, hay intereses, ¿verdad? Y yo creo que no han llegado a consensuar los intereses precisamente con demócratas. Demócratas tienen más capital social, es decir, militancia que unidad nacional. Una estructura, digamos, ¿no? Y lo pusieron al señor Doria Medina en la tesitura de tener que ir a unas primarias donde obviamente iba a perder. ¿Por qué? Pues porque demócratas tiene más estructura. ¿Y el alto no significaba para Samuel una presencia importante? Sí, pero estamos hablando de los inscritos, porque tú sabes que la alianza incorpora tu militancia, ¿no? Y eso tiene un marco absolutamente definido. No va a votar la población, van a votar las militancias. Yo creo que ha favorecido mucho el hecho de que Samuel Doria Medina, que es uno de los de más alto perfil entre todos los que aspiran a disuadir a los pequeños en sus intenciones de continuar en esta aventura donde no tienen absolutamente ninguna probabilidad de éxito. Es verdad que podemos empezar a manejar algunas hipótesis de por qué quieren hacer esto, ¿no? Sí. Pero yo creo que no tienen ni siquiera esa probabilidad. Fíjate, por ejemplo,
En el caso que mencionaba Manuel sobre la incorporación, Untoja es una persona de más de 20 años de vida política, Cárdenas tiene más de 30. Pero nunca estuvo en una candidatura. Pero ha sido político, ha sido candidato a diputado, en fin. Víctor Hugo Cárdenas ha sido vicepresidente, Félix Pazzi es gobernador, ha sido ministro. No estamos hablando propiamente de personas que emergen, pero sí que estamos viendo una participación más activa, eso es verdad. Pero, por otra parte, está claro de que no hay todavía una concepción cabal de la equidad de género, ¿no? Eso o sea, sí, definitivamente esto muestra dos mujeres. Que todavía la composición es absolutamente masculina y que solamente el señor Mesa ha tratado de generar un contrapeso a su imagen de hombre político antiguo, con una señora absolutamente noble en la política. ¿Mesa? No, Jaime Paz, perdón. Jaime Paz, ¿no? Sí. Pero esas composiciones también la población ya no se las traga, ¿no? Ya no es como antes, que cruceño, occidental, hombre, mujer, joven, mayor, indígena, blanco. El caso de Juan del Granado fue, pero así la muestra más clara de que las fórmulas no funcionan. Yo creo que ahora va más por el lado de la integridad de los candidatos, ¿no? O sea, la gente quiere ver la integridad y entonces hay muchos ahí, por ejemplo, no cuestiono su integridad. El punto es que en política hay que construir un imaginario sobre los candidatos. Tú sabes que el candidato no es lo que es, sino lo que se construye de él. Así es. ¿Qué vas a construir de muchos de estos señores que los recontra conocemos? Esa es la desventaja, nuevo, ¿no? Claro. Ahora, yo no logro comprender y te pido que me expliques un poco y luego voy contigo, Manuel. En el caso de que Samuel no participe, él tampoco va a tener una bancada, que era un poco lo que sostenía a Samuel. Eso puede generar problemas, porque el señor Samuel Doria Medina se retira y en alguna medida también coarta legítimas aspiraciones de quienes forman parte de su proyecto político. Pero no hay aquí la posibilidad de que el momento en que lo apoye a Carlos Mesa le ceda, porque eso es apoyar en política, no es lo que nosotros creemos, te estoy apoyando, no existe eso. Sí. Dame unos cuantos curules y yo voy a pedir que voten por ti, eso es en política. Entonces, ¿no va a construir su bancada en función de Carlos Mesa? No necesariamente, pero el apoyo viene de una forma en que Carlos Mesa no tiene tanto condicionamiento del señor Doria Medina, porque antes de la alianza es donde se consensúan intereses. El señor Doria Medina se ha retirado y no puede ir a imponerle nada al señor Mesa. Pero no se han hecho las listas ni de senadores ni de diputados. De hecho, ya ha sido explícito Samuel Doria Medina. Ha dicho que va a apoyar al señor Carlos Mesa porque es el opositor que tiene mayor capital social y que por lo tanto él va a apoyar esa fórmula. Se ha peleado con demócratas, no solamente han roto, sino que ahora están confrontados. Entonces, claro, lo han llamado cobarde. Claro, eso va a hacer que con mayor determinación el señor Doria Medina con Unidad Nacional van a apoyar decididamente, yo creo, al señor Carlos Mesa. Ha sido una ganancia para el señor Carlos Mesa esta decisión. Ahora hay que ver qué hacen demócratas, si continúan o si por último también dan un paso al costado. Puede suceder en algún momento esa situación. De hecho, la fórmula que tiene mayor vigor después de Carlos Mesa siguen siendo los demócratas porque tienen presencia regional, pero solo regional. No han logrado realmente tener mayor presencia en el país. Pero ¿vale la pena que continúen en esas condiciones? ¿Tú te imaginas un Ortiz ahí de candidato de presidente y todo? Bueno, algunas todo veces... es posible en la política. Yo recuerdo que un director de cine, el que hizo la película Cocalero, tú te acuerdas, claro, ¿no? Alejandro Landes. Él una vez lo vio a Evo Morales entrevistado al lado de Sánchez de Lozada, y el que los entrevistaba creo que era Oppenheim, ¿no? Oh, ya. Y entonces, claro, Oppenheim, correcto. Y entonces, detrás de Evo Morales, me contó esto Alejandro Landes, ¿no? Él veía una banderita que pusieron ahí los del MAS, ¿no? Y se cayó la banderita. Y Alejandro Landes lo miró y dijo, ¿será posible que este señor pueda ser presidente? Tal cual. Claro, o sea, nunca hay que infravalorar absolutamente a nadie. En política todo podemos ver. De todas maneras, yo sigo rompiéndome un poco la cabeza pensando ¿qué va a pasar? Porque lo veo ahí la Jimé Costas le dice el bolas, ¿no? Pero es el señor Murillo, el señor Murillo diciendo, así pues me voy a ir a mi casa, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder hacer política. ¿Qué es esto? Es pues una pateada de tablero impresionante. Mira,
pero está dentro de las posibilidades que te ofrece la política. Por supuesto. Porque el no correr en una elección, el no presentar tu candidatura, no es el final, para nada. No olvidemos que tiene una estructura pequeña, pero estructura. ¿Por qué no consideran ustedes el Alto cuando hablamos de la estructura de Samuel? Ahí voy, justamente. Tiene una estructura, Samuel, pequeña, pero eficiente en muchos sentidos. El Alto no es pequeño. No, el Alto no es pequeño, pero la estructura que tiene comparativamente a otras estructuras es relativamente pequeña. Si comparamos Unidad Nacional en el Alto con lo que tiene Solvó acá en La Paz. Mi duda sería si es que realmente, si él dice, alteños, aquí hay que votar, si los alteños obedecerían, ¿no? Que era como hacía mi padre, claro, ¿no? Con de pistas hay que votar acá. Y todos votaban. No, seguro que eso no es así. No es así, no es cierto. En absoluto. Por eso, claro. Pero es por eso dices pequeña, ¿no? Porque claro. No, o sea, definitivamente la capacidad de arrastre que tiene como líder, si es que podemos hacer esa diferencia entre líder y jefe que tú señalabas el otro día, ese es muy grande, ¿no? Pero Samuel Doria Medina es una persona que tiene su arrastre. Relativo, pero lo tendrá. Tiene recursos económicos, que es la savia sobre la cual corren las elecciones. Tiene figuras con las cuales puede contar de una u otra manera. Tiene su bancada. Tiene, sí. Entonces, pero que ha quedado un poquito mermada su bancada. ¿No es podemos cierto? Relativizar cualquiera de esas variables, pero las tiene. Sí. Las tiene. Entonces, uno juega con las cartas que tiene en la mano. Y él tiene esas cartas para negociar presencia política, bueno, con diferentes candidaturas, ¿no? Entonces, no está fuera de la política, ni mucho menos. Y es probable que le resulte más barato y tenga un menor desgaste obtener mejores resultados a través de una alianza muy informal que pueda tener, pública pero informal, porque no va a ser reconocida por el Tribunal Supremo Electoral, con alguna candidatura, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas con cuidado. Ese 10% no va a irse detrás de lo que diga Samuel Doria Medina. Ni la Sole, ni nadie, ¿no? Así es, pero dependiendo de cómo hayan podido construir su lógica interna, podrán operar de mejor o peor manera en su relación con otras candidaturas. O sea, me están diciendo ustedes que aún tú no seas candidato, no sé si va a tener bancada o no, tú puedes seguir haciendo una política atractiva y una oposición interesante. Por supuesto, por eso me voy en la línea de lo que dice Manuel. No está en esta contienda formalmente, pero eso no significa que no está jugando en la elección. Es un actor político, es un político, como tiene dice, estructura. Una alcaldía y otras en el interior. No, aquí no acaba la vida de Unidad Nacional, no, más bien es una gran oportunidad para que el señor Doria Medina fortalezca Unidad Nacional y empiece a remozar sus estructuras y proyectar algo nuevo. Él ha sido en alguna medida el que sostiene Unidad Nacional y el que frena Unidad Nacional. Así es Evo Morales, así fueron todos los políticos del pasado, los líderes, que al mismo tiempo eran los jefes o líderes, pero siempre eran los que llevaban la batuta y al mismo tiempo el muro de contención para evitar que las nuevas generaciones definitivamente terminen de formar una élite o por lo menos un staff de cuadros que puedan dar oxigenación inmediata, porque cuando llegamos a momentos electorales es increíble que los partidos políticos empiezan a buscar cantantes, empiezan a buscar todo, ¿no? Porque en su seno no tienen actores, claro, y gente reconocida y uno dice, oye, buscan tu partido. Tienes que crear tus cuadros, tu cantera tiene que estar ahí, tus divisiones inferiores tienen que estar ahí. Los partidos no hacen trabajo de partidos, siempre lo vengo diciendo. Entonces, por eso al final no tienen cantera de reserva y tienen que ir a la cacería, ¿dónde? Afuera. A ver, este ha sido un gran defensor, este ha sido un gran rector, este ha sido un gran alcalde, y van buscando menos en su fuero interno. Esa es una debilidad del sistema partidario. Y por eso también el momento que ya han entrado, se les desacomoda toda la bancada. Y además cuando tú invitas, siempre el invitado no es pues precisamente el más orgánico y el más leal. Sí. Los invitados siempre te salen ranas, como dicen, ¿no? Por el contrario, claro, porque te sale ya creyendo en un ego de que me han invitado, aquí yo no soy importante, no dependo de nadie, claro. Y como dices, nada orgánicos y ahí se desbandan sus bancadas. Por supuesto. ¿No? Yo me pregunto ahora,
la fortaleza después de las primarias va a estar en la construcción de los candidatos a senadores y a diputados. Mira, yo creo que lamentablemente vamos a tener que esperar todavía muchos meses para que se empiecen a poner en evidencia quiénes son los candidatos. Ya. Sería muy interesante que vivamos un proceso inverso al que hemos vivido estos últimos años. Que sean las candidaturas regionales, los senadores, los diputados, los que empiecen a atraer a las bases, a los sectores, hacia un determinado partido, hacia una determinada propuesta. Acá siempre ha ocurrido, en los últimos años, a la inversa, todo el mundo se colgaba del poncho del jefe. Claro, entonces la gente se peleaba para estar en la franja de seguridad y podían esperar de sentados a que les lleguen los votos y garantizar el cupo. Deberíamos tener un proceso a la inversa, pero lamentablemente creo que todavía no estamos pudiendo romper esa excesiva dependencia de las figuras personales. El caso concreto es Carlos Mesa. O sea, ¿a quién representa? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué propuesta ha generado en los últimos años? Absolutamente nada. Ha hecho una buena entrevista para El Mar. Sí. Definitivamente, ¿no? Un buen trabajo, es un periodista muy reconocido también, pero lo vemos disputándose la punta de las elecciones con el que es nuestro presidente desde hace 12 años. Entonces, todavía tenemos una sociedad que se fija excesivamente en el personaje que va arriba. Sí, entonces, pero todavía vamos a tener que esperar. Una cosita quisiera hacer mención. Por favor. Fíjate, Carlos Mesa está con 36, ¿verdad? 34, perdón. 34, sí. Carlos Mesa, en contrarruta al coro de voces opositoras y también una parte de la población, porque nunca hablamos de toda la población, sí. La idea era que vayan en unidad, ¿no? Que todos se unan. Y en realidad Carlos Mesa no se ha unido con los actores claves que parecían ser precisamente demócratas, unidad nacional, en fin. Y su intención de voto está bien alta. Entonces, ¿cómo razonaba la población? El señor Evo Morales tenía en la última elección 61% de electores, así ganó. Hoy por hoy tiene menos de la mitad. Según esta encuesta. Según esta encuesta. Pero hay otras encuestas que de todas formas ha bajado. Ha bajado, sin duda, 12 años. Ahora, el punto es, ¿dónde se ha ido ese bolsón? Por lo visto no se ha ido con el señor Doria, no se ha ido con el señor Jaime Paz, Víctor Hugo y además los otros que salían en las encuestas hasta hace poco tiempo, ¿no? El señor Revilla, el señor Waldo Albarracín, en fin, ahora son otros. ¿Dónde se ha ido eso? Entonces, eso que no ha migrado a estas fuerzas, se ha ido con Mesa. Y el mensaje es, señor Evo Morales, ya no te apoyamos, pero tampoco los apoyamos a estos señores. Entonces, quizás Carlos Mesa no ha hecho una alianza envenenada, porque a lo mejor si se aliaba con estas fuerzas formales que estamos mencionando, la población le decía, te estamos apoyando, pero precisamente para que una renovación no te del MAS, que es la gente que ya no lo está apoyando a vos, y también de estos señores, que es una gerontocracia política que definitivamente no quiere dejar el poder. Y finalmente se va a producir un efecto donde el punto de inflexión no es esta elección. Todavía tiene que pasar una o dos elecciones más para que definitivamente se produzca una renovación generacional, pero no por cualidades de edad. Siempre lo he dicho, ser joven no es una virtud y ser joven no es una cualidad, ¿no? Pero tiene que haber una renovación hasta de pensamiento. Y todas estas personas no representan pues una renovación de pensamiento. Se reciclan en sí mismos y no les podemos coartar el legítimo derecho de querer nuevamente hacer política, pero la población ya no está por ese lado. Y eso lo dicen los números, no lo digo yo. Bueno, eso es interesante, sí, de repente esa podría ser un punto a favor de Carlos. Sin embargo, acá en esta misma mesa, cuando he entrevistado a gente que había sido la protagonista, digamos, de Octubre Negro, pero que aún así estaban gente de extracción más popular, realmente lo que significa popular, acá en esta mesa, vieron en la pantalla todos los candidatos y aún estando enojados con don Evo Morales porque no cumplió la agenda, porque no se hicieron muchas cosas, me dijeron, a todos estos que están yendo en la oposición,
yo preferiría nuevamente votar por el MAS. Aún habiendo estado enojados con él, no encontraban una alternativa de esta oposición que ahora vemos, no sé, sorpresivamente. No, definitivamente no me acuerdo quién decía, ¿no? Que la política es el arte de lo posible. No hay ideales que se puedan obtener o que se puedan conseguir muy fácilmente, pero evidentemente el país está en un momento en el cual se está planteando seriamente si no un giro, por lo menos un ajuste dentro de ciertas rutas que más o menos las tenemos definidas desde el momento que hemos avanzado con la nueva constitución política del Estado, con un modelo económico que evidentemente es diferente al que hemos vivido desde los años 90, un diseño de Estado que también es diferente. Entonces hay ciertos acuerdos sociales y lo que está planteando hasta cierto punto el apoyo que se tiene o que tiene Carlos Mesa es que la gente no está buscando un giro radical, sino una reorientación en algunos aspectos que actualmente consideran son importantes, pero no un cambio, no un salto radical hacia el otro extremo. Entonces sí, esa por ejemplo es un indicador muy importante en la línea de renovación. Sin duda. Sí. Andrés Torres decía en esta mesa que esta va a ser la última elección del siglo pasado, porque de verdad seguimos arrastrando a los del siglo pasado, ¿no? Ok, déjenme cambiar de tema, necesito hacerlo porque es importante que expliquemos un poco a la población lo que ha sucedido con el presidente Morales lo ha llamado el chantaje de amenaza de sanción que ha hecho Estados Unidos, entrando un poco a bloquear algunas posibilidades que tendría. Por favor, tú explícalo, Franklin. Bueno, sabemos cómo es la política del señor Donald Trump y además cómo es su visión con respecto de algunos gobiernos progresistas de la región. Concretamente en la región, pues ya quedan pocos gobiernos con los que se lleve mal, ¿no? Por ejemplo, está el señor Evo Morales, indudablemente Maduro, Ortega, Cuba. Sí, porque ahora ya hasta se ha abonado con los de Corea del Norte. Se lleva muy bien con Chile, con Argentina, con Brasil, que más o menos es un émulo de él mismo. Ha cambiado. Pero este tipo de medidas vienen también no solamente por una cuestión de chantaje, sino también por el cumplimiento de algunas medidas, y esto la gente lo tiene que entender. Hace muchos años, la Organización Mundial de Comercio puso medidas muy drásticas y muy duras a la producción de, sobre todo, artículos y productos que se fabricaban en la India, en Pakistán, en China y en otros países donde hay mucha mano de obra intensiva. ¿Por qué? Por la explotación infantil. Claro que sí. Entonces, las maquilas y todo. Exactamente. A China, por ejemplo, le sancionaron duramente y sus productos dejaron de venderse durante mucho tiempo por el abuso y el trabajo infantil. Bolivia no está en esa condición porque no somos un país de industrializado. Entonces, ¿dónde trabajan los niños? En la zafra y en la minería. Y el 80% de los niños entre 5 y 13 años están en altas condiciones de vulnerabilidad, es decir, hacen trabajo peligroso. Y según un estudio del 2016, 3.037.000 niños trabajan. Eso significa que de cada 10 personas, 3 niños trabajan. O sea, Bolivia es un país donde los niños trabajan duramente. La idea no es hacer legislación de protección a los niños, porque el problema está en la pobreza. O sea, el niño no tiene que trabajar, ¿te das cuenta? Pero para que el niño no trabaje hay que crear condiciones y oportunidades para que los padres trabajen. Entonces, como vivimos una economía extremadamente informal, el trabajo infantil es absolutamente una evidencia cierta que tú sales a la calle y la ves. Ahora, viene una medida de esta naturaleza, indudablemente que es un chantaje, pues, porque esto es político. Te están diciendo, ¿sabe qué, señor? ¿Cómo lo puedo perturbar o cómo puedo sofocar este gobierno? Esta es una medida económica, porque en realidad se convierte en una medida con efecto económico. No eres sujeto de crédito. Ese es el punto. ¿Y dónde influye Estados Unidos? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF, Fondo Monetario Internacional, que son las agencias multilaterales de líneas de crédito más importantes, y por ese lado podría incidir. ¿Cómo está Bolivia? Pero últimamente Bolivia tiene más líneas de financiamiento con China.
Entonces, el impacto que podría generarse no es en el corto plazo, podría ser en el mediano plazo. Sí. Pero no tener posibilidad de acceso a líneas de crédito realmente es un golpe muy duro y podría ser algunas de las medidas que van a venir en paquete contra determinados gobiernos. Es lo que hacen con Cuba. Bueno, Cuba está bloqueada, ¿no? Bloqueada completamente, pero este es parecido, un poquito, acercándose a lo que sucede con Cuba. No tanto, porque... No tanto, gracias a Dios. Lo único que se está restringiendo es el acceso a créditos. A créditos, sí. Y a créditos de cierto tipo de organización. Sin embargo, el presidente los ha levantado, porque ha dicho, aquí yo no soy mendigo, no voy a estirar la mano, me retiro de esto. Sí, o sea, existe siempre esa posibilidad, ¿no? O sea, pero en realidad una medida política como la que está tomando Donald Trump, o sea, no debería sorprendernos. No debería sorprendernos. De hecho, el país está, creo yo, en muchas mejores condiciones como para poder afrontar ese tipo de temas. Si hace 15 años atrás te decían, no eres sujeto de crédito, no, te tenías que cerrar el país. Sí, y decía, bueno, el último apaga la luz y que se vaya, por favor, porque vivíamos del crédito. Así es. No vivíamos de lo que podíamos producir, lo que podíamos exportar, lo que podíamos vender. Hoy hacemos eso. Sí, hoy hacemos eso. Y los niveles de dependencia que tenemos cada vez son menores. Dependemos, por ejemplo, todavía de la importación de gasolina, pero cada vez menos, porque estamos buscando justamente alternativas como el etanol, como el biodiesel, bueno, ese tipo de alternativas, es decir, podemos producir lo que necesitamos. Los niveles de endeudamiento que tenemos cada vez mayoritariamente son de tipo interno, o sea, es menos lo que debemos al exterior que lo que nos debemos nosotros mismos, es decir, nosotros mismos generamos los recursos para activar ciertos sectores de la economía. Tenemos posibilidades de financiamiento vía empréstitos directos, puede ser China, pueden ser otros países también. No nos endeudemos con China, okay. No, y además tenemos niveles de endeudamiento que están en el margen de lo bastante razonable. Según los datos que manejan organizaciones internacionales, ¿no? Antes teníamos 60, 70% de nuestro PIB que estaban, o sea, el tamaño de nuestra deuda equivalía al 60, 70% de nuestro PIB. Hoy estamos en el 23, 25% aproximadamente. Sí, claro. Entonces, es una medida que notoriamente... Sin embargo, no deja de llamar la atención. No solamente llama la atención, sino que es preocupante. Evidentemente es preocupante, porque hay la calidad de los préstamos que puedes obtener de ese tipo de instituciones son generalmente mejores que los que puedes obtener en un crédito bilateral. O sea, nos lo están poniendo difícil. Nos lo están poniendo difícil, evidentemente, pero eso no es nada de qué sorprenderse. No nos va a afectar, ni nos va a mermar, ni nos va a desequilibrar, nada, pero es un referente, ¿no es cierto? Claro, ahora sabemos justamente que estamos haciendo cosas que a alguna gente no le gusta. ¿Sí? A alguna gente no le gusta. Y también nos estamos haciendo de amiguitos que a nadie le agradan, ¿no? Bueno, o sea, desgraciadamente. Sí, pero lo importante es que sean amigos que a nosotros nos agraden, como Estado, como gobierno, y no que tengan la venia de otros, ¿no? Sí. Es decir, podemos discutir ampliamente pero internacionalmente el tema. Pero estas medidas evidentemente muestran una señal de endurecimiento de Estados Unidos, no solamente con Bolivia, sino con diferentes países que no guardan ninguna afinidad política, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué no tienen esa misma actitud con Colombia, que es el principal productor de coca, por ejemplo, ¿sí? de Latinoamérica. Okay. Te agradezco mucho, Manuel. Ha sido muy interesante tenerlos ambos en el programa, de la misma manera, Franklin. Qué gusto. Gracias, interesante, ¿no? El tema estaba bueno, atractivo. Recién empieza. Qué suerte, ¿no? Tengo hartos temas para todo el año. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos cumplido de alguna manera, explicando aquello que a veces la población se sorprende, no comprende, no entiende, y hay que racionalizarlo, porque la información sin duda alguna es poder, y queremos que usted se empodere. Un abrazo, hasta la próxima.